Ok, entonces, bienvenidos a las clases teóricas. Vamos a empezar hoy día hablando sobre los microorganismos agrícolas. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ellos y en la siguiente clase, que es la del día jueves, vamos a entrar un poquito más a colación sobre el tema de qué clases de bioreactores hay y sobre el tema de aireación y condiciones específicas para cada grupo microbiano. Lo primero que quieran, este día lo primero que quiero que tengan claro es sobre el tema de los grupos microbianos con los que normalmente se trabajan, porque unos sí, porque otros no, y vamos a profundizar un poquito en eso. Listo, vamos a empezar con la primera parte de este taller, la parte teórica de producción y escalonamiento de bioinsumos microbianos. Y antes que nada, lo primero que tenemos que definir, ¿qué es un microorganismo? Ahí ustedes están viendo varias cajas Petri. En el lado derecho vemos bacterias y en el lado izquierdo vemos hongos, que son realmente los dos grupos principales con los que se trabajan, pero que son los microorganismos en forma general, porque nosotros vemos que tenemos una gran variedad de organismos. Entonces, básicamente, el microorganismo es cualquier ser vivo tan pequeño que no pueda observarse a simple vista y que requiera un instrumento como el microscopio para ser estudiado. Ese vendría a ser el concepto más básico y tenemos que tomar en cuenta que a pesar de su pequeño tamaño, constituyen la forma de vida realmente la más abundante y diversa que hay en el planeta y realmente participan en todos los procesos biológicos que ocurren en la naturaleza y por esas razones que son tan importantes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de los microorganismos. Verán, si ustedes son de los que estuvieron en la escuela en los años 90 como yo, entonces nosotros recordaremos que en aquellas épocas, pues nosotros estudiábamos a los protozoos, los protozoarios, como se llamaban en aquella época. Pero lamentablemente hoy en día no existen, pero hay algo que sí hay que admitirlo, es que antes, para comprender mejor las clasificaciones, pues más que nada era por la vista, por lo que se observaba. Entonces uno decía, ok, esto es de tal forma y se parece a este otro, entonces vamos a ponerle en el mismo grupo. Entonces, por eso es que nosotros teníamos a los protozoarios y teníamos a los hongos y así, pero ahora ya con el tema del código genético, todo lo del ADN, pues se ha hecho una reclasificación completa de los microorganismos y hasta el día de hoy siguen cambiando de nombre. Hay muchos que ya no llevan sus nombres, como por ejemplo el Paisellomyces, que todos le conocen. Yo todavía le sigo diciendo Paisellomyces, pero no es Paisellomyces, cambió por Purusilium. E inclusive ya se ha descubierto que, por ejemplo, todos los hongos tienen una forma sexual, aunque sea desconocida. Se ha comprobado que ya hay todos los hongos tienen su forma sexual y el nombre correcto de llamarlos es mediante su forma sexual. Pero normalmente esa forma sexual del hongo solamente se la ve en la naturaleza, no en caja Petri. Entonces, por ejemplo, tenemos el fusario. Nosotros lo conocemos como fusario, pero por ejemplo, en su fase sexual se conoce como Gibberella. Entonces van cambiando sus nombres y todo el mundo todavía le dice Paisellomyces. Sí, yo sí voy a estar revisando el chat, por si acaso me pueden nomás preguntar. Y por ejemplo, a los ingenieros agrónomos de los años 90 todavía le dicen a Lecanicilium lecani, Verticillium lecani. Entonces, para que vean cómo van cambiando, inclusive si ustedes han trabajado con la fitopatología de agrios, pues ustedes saben que ahí los nombres están tan quedados en la taxonomía nueva que realmente ya prácticamente todo eso debería ser inválido, pero está tan bien hecho, por ejemplo, ese libro que se sigue usando como referencia y en fitopatología se lo utiliza mucho de referencia. Entonces hay que tener muy claro eso. ¿Y por qué, y por qué es importante esto? Estudiar esto no es algo académico. Tenemos que saber realmente cómo se clasifican biológicamente los microorganismos, porque la clasificación no es solamente este ejercicio académico, es que esto nos permite comprender cómo van a crecer, qué nutrientes van a necesitar, cómo se reproducen, qué condiciones ambientales requieren y qué estrategias de producción se deben tener para utilizar para cada grupo diferente.
Entonces, como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos tres grandes grupos que hoy en día se clasifica el árbol filogenético, que son bacterias, arqueas y eucarias. Las bacterias y las arqueas, pues son el grupo que no tiene núcleo, que simplemente tiene el ADN ahí y en una zona de la célula y ya. Y el eucaria es el eucariota y este sí tiene núcleo y tiene ADN y por hecho son células más grandes, más complejas, con procesos más complejos que los otros microorganismos. ¿Quiénes son las arqueas? Las arqueas realmente no son microorganismos que crecen en condiciones extremas. Entonces, en este mundo no nos metemos mucho en el tema de las arqueas, no trabajamos con nada que tenga que ver arqueas. Nosotros con quiénes trabajamos? Principalmente con las proteobacterias, que por ejemplo está ahí señalado con la flecha roja. Las protobacterias, ¿a quiénes encontramos en este grupo? A Rhizobium, Azospirillum, Pseudomonas. También trabajamos con lo que son las gram positivas, donde están todos nuestros bacilos, y las cianobacterias. Miren, qué interesante esta parte porque tenemos las cianobacterias, que son microorganismos fotosintéticos que pertenecen a las bacterias y que pertenecen a las procariotas, pero también tenemos otros microorganismos fotosintéticos que son las algas, las microalgas. Estas microalgas están en las eucariotas, dentro de las plantas. Y entonces las estudiamos y esas microalgas sí tienen núcleo. Y miren, ahí en estos microorganismos fotosintéticos ya tenemos una gran diferencia. Es el mismo grupo fotosintético, pero tenemos un grupo que es procariota y otro que es eucariota. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Ahora, por ejemplo, las bacterias y los hongos. Bacterias son procariotas, mientras que los hongos son eucariotas, tienen núcleo, tienen procesos enzimáticos, procesos metabólicos más complejos que las bacterias. Y esto es importantísimo tomarlo en cuenta porque cuando ustedes estén viendo qué necesidades nutricionales tienen cada grupo va a requerir un poquito más dependiendo de lo que sea. Entonces yo, si yo quiero reproducir una bacteria, un bacillus, yo con melaza me soluciono, ¿verdad? Porque es así. Porque la bacteria, un bacillus es mucho más sencillo. Ahora, si yo quiero reproducir un Azospirillum, también es una bacteria, es verdad, pero ¿qué pasa con el Azospirillum? Tiene ciertos requerimientos nutricionales muy especiales, aparte de que tiene un tiempo de crecimiento muy, muy grande. Eso ya lo vamos a revisar el jueves con más calma. Entonces, lo que sucede es que ellos sí pueden trabajar fácilmente perdón, estas bacterias trabajan con la melaza, pero por ejemplo, Zoospirillum ya requiere ciertos nutrientes como la biotina para poder desarrollarse y otras sales, pero en cambio, el eucariota, en el caso de los hongos, la melaza no le es suficiente y requiere hidrocarburos, perdón, carbohidratos un poquito más complejos, como por ejemplo el almidón, que es con lo que ustedes trabajaron. Todos estos sustratos que son fijos, que son sólidos. Entonces, en el aula virtual ustedes ahí van a profundizar un poquito más sobre esto. Entonces, aquí ya podemos ver, miren los protozoos, ¿qué ha pasado? Se han dividido en ciliados, flagelados, microsporidios, y, dip- diplomónadas, que es donde está la Giardia lamblia, por ejemplo. Ya ven, entonces tenemos ya estas grandes clasificaciones. Como yo les digo, es más que nada para entender que estos grupos a mí me sirven para entender las principales necesidades que va a requerir mi microorganismo. Por eso es importante saber con qué estamos tratando, pero de ahí tenemos otra cosa, que es el tamaño. El tamaño es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo en un bioreactor un microorganismo, vamos a suponer que los virus, para empezar, aún hay un debate. No se los puede clasificar dentro de los seres vivos porque no cumplen todas las condiciones para ser un ser vivo, pero se los estudia dentro de la microbiología porque no hay dónde más ponerles. ¿Por qué? Porque el virus no puede sobrevivir, no puede vivir si no está en una célula viva. Necesita una célula viva para poder vivir y solamente es ADN o ARN dentro de una estructura proteínica, no tiene nada más. Entonces, justamente eso es como un debate, pero se lo estudia con fines
educativos dentro de la microbiología. Y los virus obviamente son los organismos más pequeños de todos. Y sí, hay quienes hacen cultivos virales, sí se puede. Se hacen en cultivos celulares, sí se hacen cultivos virales, sí se puede hacer. Y hay virus benéficos, también lo hay, pero se necesita un laboratorio extremadamente con un nivel de bioseguridad bastante fuerte para poder trabajar virus, porque asimismo son muy fáciles de contaminar estos cultivos celulares. Entonces, por esa razón, este tipo de producciones no es tan fácil hacerlas y ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. De ahí vendrían las bacterias. Entonces, las normas, ¿qué es lo que nos dicen las normas? Las normas nos dicen que necesitamos mínimo 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por mililitro para que el producto cumpla. ¿Por qué es 1 por 10 a la 8? ¿Alguien sabe? Nadie sabe porque debe haber un motivo de que sea 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Es 1 por 10 a la 8 porque se conoce que la cantidad mínima infectiva en forma general en la naturaleza es 1 por 10 a la 6. Entonces, si yo tengo 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por cada gramo, por cada mililitro, va a ser la dosis mínima infectiva para que pueda hacer efecto el microorganismo. Claro que hay microorganismos muy patógenos, por ejemplo, la salmonela, que no necesita mucho para ser infectiva y hacerle pedazos a una persona, ¿no? Pero vamos a decir que en forma general, un microorganismo promedio necesita 1 por 10 a la 6 en cualquier medio en el que esté, ya sea un alimento, ya sea un formulado microbiano, para hacer efecto sobre quien tenga que hacer efecto. Entonces, cuando nosotros hacemos la dilución en campo, que generalmente todas las formulaciones se basan en eso, de que ustedes tienen 1 litro y a ustedes les dicen, por cada litro se lo puede diluir en 200 litros, ¿verdad? Porque así es la mayoría de las formulaciones de los frascos que a ustedes les llegan. Dice, uno en 100 litros o 200 litros. Ese 100 litros o 200 litros a mí no me afecta en microbiología porque yo lo que tengo son escalas exponenciales, son escalas logarítmicas, son muy grandes. Entonces, si yo tengo diferencia de exponencial, si yo en vez de decirles diluyan en 100 o 200 litros, yo les digo diluyan en vez de esos 200 litros en 1000 litros. Ahí sí yo me bajaría a 1 por 10 a la 5, que yo ya no estaría llegando a la dosis mínima infectiva para que mi microorganismo pueda hacer efecto. Por eso es tan importante que al menos tenga 1 por 10 a la 8 el microorganismo en viabilidad de microorganismos para ser efectivo. Pero esto está basado en la parte de bacterias. Ahora, vamos a pensar en levaduras, son un poquito más grandes. Generalmente, mientras más grande es la célula, va a ocupar más espacio y menos cantidad va a haber en la formulación. Entonces, honestamente, bacterias generalmente sí llegan a ser más altas las concentraciones en un formulado porque son tan pequeñitas que en un proceso de producción como el que ustedes hicieron, generalmente llega entre 1 por 10 a la 10 y 1 por 10 a la 11 y en el mejor de los casos 1 por 10 a la 12, que generalmente ese es el máximo, el tope que llega una bacteria que está midiendo 1, 2, 3, 4 micras. Ok, una levadura, sí, llega una levadura que más o menos es un poco más grande que una espora de un hongo. Sí, nos puede estar llegando en un formulado 1 por 10 a la 8, 1 por 10 a la 9. Ahora, ¿qué pasa con las micorrizas? Las micorrizas son mucho más grandes. Entonces, las micorrizas generalmente no cumplen la norma. Y cuando ustedes les dicen, ¿saben qué? En este de micorrizas, yo tengo 1 por 10 a la 9, es mentira. Generalmente, la micorriza es tan grande que inclusive no se usa microscopio para verla, se utiliza estereomicroscopio, que es el que se utiliza para arreglar los relojes y esas cosas o estos aparatos electrónicos, porque realmente los hongos micorrízicos son estructuras grandes. Cuando un producto formulado con micorrizas está bien hecho,
llega más o menos a 1 por 10 a la 4 y 1 por 10 a la 5. Y es importante entender que las micorrizas necesitan un cultivo vivo para poder crecer. Se utilizan cultivos trampa, generalmente en maíz, se cultiva el maíz. Cuando una vez está crecido, se cortan las raíces y eso es lo que funciona para las micorrizas. No se puede reproducir en el laboratorio. Entonces, ven cómo esta relación de tamaño va cambiando la concentración que uno tiene en su proceso de producción. Y es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esto les sirve como criterio a ustedes para saber hasta dónde yo puedo llegar con el producto que estoy haciendo. O realmente el producto que me están vendiendo está bien hecho o me están mintiendo. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque verán, hace 3, 4 semanas yo cometí el grave error de comprar 2 bolsas de micorrizas porque quería hacer unos ensayos. Porque no tenemos, ustedes vieron que no tenemos ahí cultivo de micorrizas, pero en teoría el suelo donde estamos nosotros es bueno para las micorrizas. Entonces yo quise hacer unos ensayos. Entonces, el problema es que en esa finca donde estamos ahorita han hecho muchas aplicaciones químicas. Entonces, como que no hay muchas micorrizas ahí, por eso es que justamente, Edwin, ya llegaste. Dame un segundo, termino lo de las micorrizas y ya te doy la palabra. Entonces, justo compré lo de las micorrizas y cuando quise hacer el control de calidad para verificar la presencia de las micorrizas, me vendieron arena. Me vendieron, me vendieron 500 gramos de arena como en $80 y compré dos. Y lo peor de todo es que en la bolsa decía 1 por 10 a la 9, un producto que viene de España. Yo me quería morir, me sentía tan mal por haber comprado, yo misma haber caído en esa trampa. Y era solamente arena, no había una sola micorriza. Edwin ya está aquí, entonces le invitamos hoy día a Edwin justamente porque quiero que si haya quedado alguna duda, por favor, este es el momento que le hagan a Edwin cualquier pregunta sobre los procesos que hayan hecho, por favor. Edwin, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo vamos? Un gusto saludarles nuevamente a todo el grupo. Cualquier inquietud, cualquier duda acerca de los procesos que vimos el viernes, el sábado y el domingo, estamos aquí para solventar cualquier duda. quedo pendiente. O sea, Edwin, ¿tienes chance de quedarte hasta un poquito más por si acaso surge alguna duda? Claro, 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 no hay ningún Ya, problema. entonces Edwin nos va a acompañar en esta clase al final para solventar cualquier duda. El día jueves ya no nos va a acompañar Edwin, así que hoy es el momento para que le pregunten a Edwin, ¿ya? Entonces yo voy a continuar con este tema que estamos viendo justamente. Igual, Edwin, si tú me puedes aportar con algo de lo que justamente estemos discutiendo, por favor, puedes interrumpirme cuando quieras para que nos aportes. Siempre es bueno, todos los microbiólogos, los profesionales en esta área, muchas veces tienen experiencias en diferentes cosas y como esto es una ciencia que realmente es nueva. Hay muchas cosas que recién se están empezando a formar. Hay técnicas que recién están empezando a salir, a adaptarse, cosas así. Entonces, siempre es bueno tener la visión de varios profesionales en esta área, ¿no? Pero con base, siempre con base y con criterio. Quisiera hacer una preguntita, si me escuchan, por favor. Claro que sí. Sí, bueno, un gusto saludarle ante nada a los compañeros también, a Erwin, nuestro instructor, agradecerle por los conocimientos que nos impartieron esos días que tuvimos en la capacitación. Quería hacer una consulta respecto a lo que usted estaba explicando ahora. Yo soy ingeniero agrónomo, entonces los ingenieros agrónomos tenemos dentro de nuestra práctica la dosificación, más o menos de eso me refería, ¿no? Nosotros nos manejamos con dosificación por hectárea, por gramos de ingrediente activo, de molécula o de producto comercial. Y esa es una de las inquietudes que todavía la tengo respecto al tema microbiológico. Entonces, habla de usted de concentración de 1 por 10 a la 9. ¿Cuál sería entonces ahí una dosis, no por hectárea? Porque se ven productos comerciales que tienen 1 litro
de 1 por 10 a la 9. Asimismo, se ven presentaciones de 100 gramos por 1 por 10 a la 9. Ese sería el criterio, cuántos millones o billones ¿cómo se llama?, de organismos por hectárea, o cuál sería el criterio ahí para poder realizar eso. Verá, lo mínimo es mayor o igual a 1 por 10 a la 8. Puede ser que la etiqueta diga 1 por 10 a la 9, pero le voy a ser muy sincera, esos valores varían de lote a lote. Entonces, por gramo tiene que ser uno mayor o igual a 1 por 10 a la 8. Puede ser 1,5 por 10 a la 8, 4 por 10 a la 8, 33 por 10 a la 8. No, eso no existe. 3,3 por 10 a la 8 es que solamente pueden haber dos cifras significativas. Entonces, puede ser 5,2 por 10 a la 8. Va a ir variando. Pero el mínimo siempre tiene que ser 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia o propágulos. ¿Sí? Siempre tiene que ser eso. Ahora, en el tema ¿cómo se llaman? Como les mencionaba, ¿cómo es? De los hongos micorrízicos, obviamente es más complejo porque son células más grandes, como ya les comenté, y no suelen llegar a concentraciones altas. ¿Qué hacemos en ese caso? Tocaría añadir más producto. Entonces, generalmente, si yo tengo en las esporas, vamos a suponer, en los 100 gramos, ya 1 por 10 a la 8, eso yo ya le puedo utilizar en un tanque de 100 litros, ¿sí? O 100 o 200 litros. Como ya les dije, son números exponenciales. Lo que equivaldría a 1 litro, que igual está por 10 a la 8. Ahora, si en estos 100 gramos está 1 por 10 a la 8, a veces con el proceso de molido puede bajar un poco la viabilidad. Le voy a ser muy sincera. Ese es el problema. Por eso a mí personalmente, a mí no me gusta trabajar con el producto molido, pero tenemos que ser honestos. Al agricultor no le gustaría que le llegue el producto así de esta forma como le voy a mostrar acá. Imagínense que le llegue esto así, el tricoderma en el arroz de esta forma. Eso no le va a aceptar cualquier persona, o sea, tiene que estar en polvito, como acá, que este es el molido del tricoderma, si le alcanzan a ver, ¿sí? Porque es más fácil trabajarlo así. En ese proceso de la pulverización puede disminuir la viabilidad. Sí pasa. Entonces si usted a mí me pregunta cuando está en seco y pulverizado, sería mejor utilizar unas 2 dosis de 100 gramos, por lo menos. Pero normalmente son 100 gramos en 1 por 10 a la 8, se diluye en un tanque de 100 a 200 litros. Si es 1 litro, igual, si está mínimo 1 por 10 a la 8, se diluye en un tanque de 100 a 200 litros. Lo importante es que en ese litro o en ese gramo esté 1 por 10 a la 8. ¿Estamos? Tiene que ser igual o mayor. Pero las Una cosa, normas ya están cambiando en ese aspecto también. sí, quería hacerle un comentario. Entonces, si nosotros lo vemos en proporción, una es líquido y otra es sólido. Eh, Sería que 1 litro contiene más, la dosis que yo la adquiero en 1 litro contiene más unidades formadoras de colonia de propágulo que un sobre. Tendría el mismo efecto que un litro tendría el mismo efecto que 2 sobres. ¿Sabe que el líquido es mejor si es que está recién hecho? ¿Cuándo usar líquido? Si ustedes van a utilizarlo, ya ese rato que pidieron y ese día se lo preparan, yo qué sé, y usted ya lo está aplicando al día siguiente, es mejor en líquido. ¿Por qué? Porque las células van a estar mucho mejor, la verdad. Ahora, si es que no lo va a aplicar en los próximos días y lo va a tener ahí almacenado en una bodega y lo va a ir aplicando poco a poco, es mejor en sólido, mucho mejor en sólido, porque en eso también tienen que pensar, en la estabilidad del producto. Y de la estabilidad y el tiempo que puede permanecer en estado líquido, justo ya vamos a hablar el día jueves, pero es muy importante que tienen que saber eso, o sea, y la forma en cómo fue preparado el líquido, porque no es lo mismo que yo prepare líquido lavando.
estas esporas a que utilice un bioreactor líquido y yo reproduzca como lo que ustedes hicieron, porque hicieron eso, yo vi las fotos, ¿verdad, Edwin? Yo vi las fotos de las clamidosporas y todo eso. Entonces, todo eso es muy diferente porque ustedes tienen presencia de clamidosporas y todo eso, ya tienen también metabolitos en el proceso y va a ser un producto mucho más eficiente que solamente las esporas así. ¿Por qué? Porque el metabolito puede atravesar, puede ingresar dentro de la planta y por eso es que es mucho mejor, pero es muy malo para mantener el producto. Tiene un mal mantenimiento, eso no te dura mucho tiempo. Eso, cuando nosotros vendemos eso, siempre le aclaramos al cliente que tiene que ser programado y tiene que ser la aplicación ya. Dinos, Edwin, por favor. Sí, justo como habíamos conversado en el taller, chicos, estábamos hablando que esto es bastante importante, el hecho de que ustedes tengan un producto formulado a partir de una concentración de esporas a un bioreactor y que el bioreactor, incluso las estructuras que se forman van a ser totalmente diferentes y por ende la viabilidad también cambia. Recordemos que en una concentración o una solución concentrada de esporas va a haber 1 millón de individuos que estén ahí estresados. Por eso es que también la durabilidad del producto va a ser mucho menor que en un bioreactor. En un bioreactor, el microorganismo tiene nutrientes, tiene oxigenación y se está reproduciendo constantemente, mientras que en la suspensión de esporas, como ustedes vieron, lo hicimos en solución salina, agua destilada o agua estéril, entonces ahí no tiene absolutamente ningún tipo de nutriente. Por eso es que va a durar muchísimo menos. ¿Sí? Acuérdense de eso. Además, si es que hay presencia de bacterias, las bacterias degradan muy rápido a los hongos. Por eso a veces cuando llegan los productos y ustedes les destapan, no, huele a podrido. No sé si ustedes olieron cómo huele el bacillus después de la fermentación. ¿Pudieron olerle al bacillus? Huele a bacteria. Es diferente el olor de la bacteria del olor a podrido. Entonces les llega un producto café podrido porque ya pudrieron los microorganismos que estaban ahí adentro. ¿Y qué pasa exactamente? Y ahí vamos a otra cosa. ¿Qué pasa cuando les llegan estos productos que están mezclados hongos con bacterias, con el perro, el gato y hasta el vecino que va a curar el cáncer? ¿Qué sucede con esto? Vamos a suponer, vamos a fijarnos en este bioreactor que yo tengo aquí. Vamos a suponer que yo mezclé esta bacteria que está aquí, vamos a llamarla Bacillus subtilis. Ya esta levadura la vamos a llamar, vamos a suponer que es un Saccharomyces, que es un formulado que viene Bacillus y Saccharomyces, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Que en el momento si es, vamos a suponer que ese laboratorio hizo bien, no los mezcló en el mismo tanque y cada uno hizo su propio bioreactor y los preparó de diferente forma. Y en el momento en que puso en el envase, los 500 mililitros le puso la bacteria y los otros 500 mililitros le puso la levadura. ¿Ustedes creen que va a ser verdad que de cada uno hay 1 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por cada mililitro que hay en ese producto? Les pregunto, lógica. ¿Quién me dice? ¿Será que realmente hay por cada uno de esos 1 por 10 a la 8? No, no va a haber esa No, cantidad ahí, porque hay mucha competencia. exactamente, no, porque yo agarro y pongo la mitad del uno, mitad del otro, es imposible que haya 1 por 10 a la 8. Y peor esos Desarrolla el productos que producto. dicen que vienen con 10 microorganismos, porque yo sí he visto, yo he visto esos. Y cada uno viene puesto en la etiqueta que cada uno tiene 1 por 10 a la 12 por poco. Entonces, lamentablemente en eso no hay mucho control. Entonces, ustedes son las personas que tienen el criterio. Ese criterio es base para que ustedes puedan decir, esto está bien, esto está mal, esto sí es, esto no es. Si muchas veces a nosotros nos puede pasar cosas que hasta se nos pasan y no nos damos cuenta, no se diga a veces a personas que no están en esto, que no son microbiólogos, a veces nos suceden, pasan cosas que ellos creen que puede ser posible y realmente no lo es.
Entonces, y otra cosa muy importante, porque ya he escuchado bastante esto ya en algunas clases, Edwin, no te me vayas a reír porque parece irreal, pero ya varios estudiantes en algunas clases ya me van diciendo que hoy en día están vendiendo un producto que supuestamente está siendo elaborado con tecnología de la NASA. De la NASA no hace mi producción de microorganismos para la agricultura, de eso estoy segurísima. Y que no se puede reactivar porque a veces ustedes saben que en las mismas fincas como que tienen pequeños laboratorios para hacer algunas pruebas y prueban qué tal están los productos, ¿no? Y no les crece absolutamente nada y entonces la respuesta que les dan y les hacen hablar con disque microbiólogos colombianos y toda la cosa y les dicen que no se puede reproducir porque es una cepa genéticamente modificada que no puede reproducirse en laboratorio. ¿Ustedes creen que si una cepa no se puede reproducir, les va a servir en campo? No les vamos a suponer que eso fuera cierto. No les va a servir en campo. Entonces, mucho cuidado con eso porque realmente ya es algo de unas semanas, serán unos ha sido este año. Ha habido ya varias personas que han llegado a mí con este comentario. O sea, tengan mucho cuidado con eso. No, si no se puede crecer, no se reproduce y es tecnología de la NASA, eso no es verdad. Todo eso es mentira y un microorganismo debe tener la capacidad de reproducirse. Entonces, esto es muy importante que tomen en cuenta y ya vamos a hablar. Justo yo les puse este videito de un bioreactor. Este es un bioreactor. ¿Qué sería? Un bioreactor como tiene que ser, ¿no? Los nuestros son muy sencillos, pero aquí ustedes le pueden ver, este ya tiene todos los juguetitos, pueden medir todos los parámetros. Lo ideal sería llegar a esto, pero un bioreactor así, más o menos de esta capacidad, estará costando tal vez unos 10,000, 15,000, $20,000 por ahí. Y y no llega a veces puede ser que no nos llegue a las concentraciones. Generalmente estos suelen ser más de tipo experimentales, pero bueno, de esto vamos a hablar un poquito más el jueves, sino que ahorita les puse como demostración cómo es un bioreactor ya más sofisticado, porque los que hicimos son sencillos que se pueden trabajar. ¿Y por qué eso? Porque es muy importante que nuestros microorganismos puedan ser trabajados fácilmente en los laboratorios nivel uno que nosotros tenemos. Porque nosotros no somos nivel 2, nivel 3, ni nivel peor, nivel 4 o 5 de bioseguridad. Nosotros somos nivel uno. El nivel uno es el nivel más básico de laboratorios. El laboratorio en el que ustedes estuvieron este fin de semana es un nivel uno. Es el más sencillo. Es, entonces, tienen que ser los microorganismos fáciles de manejar. Y ahorita vamos a hablar cuáles son los microorganismos realmente de interés agrícola y qué requerimientos debe cumplir un microorganismo para que yo lo pueda usar como bioinsumo, porque hay muchos microorganismos que tienen muchas funciones, pero no todos pueden ser trabajados como bioinsumos en el laboratorio porque hay ciertas características que debe cumplir, si no, no funciona bien. Entonces, primero hablemos de estos microorganismos, perdón, quiero saber si quedó concluida el tema de la concentración antes de continuar. ¿Sí quedó respondido lo de la concentración? Sí, sí quedó. Quedó, perfecto. Ya. Entonces, esperan, cuando nosotros hablamos de a ver, hay 5 chats. Vamos a revisar. Ah, ya, perfecto. Cuando nosotros hablamos de microorganismos agrícolas, eh, lo primero que podemos hacer es dividirlo en dos grandes grupos. Primero tenemos los funcionales, que son todos estos que aportan beneficios a nuestro agroecosistema. Y por el otro lado, pues vamos a tener a estos que tienen potencial fitopatógeno, porque no podemos decir que todos son fitopatógenos, como por ejemplo Fusarium. Puede ser que yo encuentre Fusarium en el suelo, varias especies, no quiere decir que todas sean patógenas. Entonces se las conoce como potenciales fitopatógenas hasta comprobar que realmente sean efectivamente patógenas. Entonces, estos fitopatógenos, ustedes saben que pueden afectar a la parte aérea, al sistema radicular y para esta clase de problemas. Y dentro de los funcionales, pues tenemos, en primer lugar, voy a hablar de estos que tienen la capacidad para controlar plagas y patógenos mediante mecanismos naturales. Entonces aquí encontramos a los antagonistas,
a los entomopatógenos, que son los que se encargan del tema de lo que es las plagas principalmente, a los microorganismos nematófagos para controlar el tema de nemátodos. De estos tenemos varios tipos. En entomopatógenos tenemos dos clasificaciones, los que son de contacto y los que son por ingestión. En los de ingestión están lo que es Bacillus thuringiensis, y aquí tienen que tomar en cuenta que, por ejemplo, para Bacillus thuringiensis es muy importante que esté la endospora, que es muy diferente a la espora de los hongos. Porque los hongos tienen esporas, como las que vimos en el frasco que yo les mostré. Es el arroz con las esporas de los hongos, que son sus estructuras de reproducción. Pero en el caso de la bacteria, de Bacillus subtilis, todo el género Bacillus, por ejemplo, tienen esta endospora, que es una estructura de resistencia. Entonces, cuando las condiciones son adversas, se forma la endospora. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les venden un producto que es Bacillus thuringiensis, les va a funcionar mejor si es que está en una forma recién reproducida o ya un cultivo viejito. En este les va a funcionar mucho mejor un cultivo viejito, que ya esté unas 2, 3 semanas en almacenamiento, porque va a haber mayor cantidad de endosporas. Entonces, si hay endosporas, hay los cristales y va a actuar muchísimo mejor. Pero, por ejemplo, si es un Bacillus subtilis, les va a funcionar muchísimo mejor si está recién producido, es decir, en una etapa vegetativa, porque es en ese momento en el cual está produciendo sus metabolitos, y lo que funciona con Bacillus subtilis son sus metabolitos. Entonces, por ejemplo, en esto de los microorganismos entomopatógenos, tenemos estos dos, los que son de contacto y los de ingestión. Y aquí hay algo muy importante, que por ejemplo, si son de ingestión, nosotros cuando hagamos las aplicaciones tenemos que conocer también el ciclo de la plaga, porque si yo estoy aplicando, vamos a suponer, entomopatógenos, y donde está llegando el insecto no consume, pues, a ver, hay uno que es el que pica la flor de la maracuyá. No me acuerdo qué insecto es este. Entonces, este pica la flor, pero nunca consume ni la flor, nunca consume nada, y cuando está la larva, consume desde adentro a la flor, cuando todavía es muy pequeña. Entonces, al aplicar tanto los de contacto como estos que son digestión, nunca llega a la larva, nunca llega al insecto. Entonces, no funciona ningún entomopatógeno. Y no es que los microorganismos no funcionen, es que no están llegando en el ciclo que tiene que llegar, no está llegando al organismo al que tiene que afectar. Entonces, no se olviden que el tema del uso de microorganismos es un es una técnica dentro de un manejo integrado de plagas y enfermedades. No es que el uso de microorganismos va a curarlo todo, va a sanar todo y solo eso va a funcionar. No, hay que saberlo usar correctamente. Es un recurso que tenemos y es un recurso muy valioso si sabemos usarlo adecuadamente. Y de ahí tenemos los nematófagos. Entonces, por ejemplo, tenemos microorganismos que producen sustancias que inhiben a los nemátodos. Por ejemplo, el hecho de que un microorganismo esté dentro de un grupo no significa que no pertenezca al otro. Ya se ha comprobado que hay tricodermas que ayudan a controlar la presencia de nemátodos en suelo. Y ya está comprobado. Esto me decían hace 10 años, yo no creía que era verdad, pero realmente ya han salido muchos estudios y muchos papers que han encontrado esto. Yo también fui testigo de que la utilización de una cepa específica de tricoderma, no es por especie, sino una cepa que estábamos usando en un cultivo bananero, realmente controlaba los nemátodos. Entonces, y hay otros que forman, por ejemplo, los anillos, y yo les tengo un video muy bonito que ya van a verlo, justamente de estas estructuras que se forman. Y dependiendo del caso, estos organismos, como les digo, pueden pertenecer tanto hongos como bacterias, o incluso hasta hay nematos, ¿no? Hay nematos benéficos que también hay muchos países que los están utilizando. Justamente yo empecé a cultivar nemátodos aquí y para empezar a hacer pruebas, pero ya hay nemátodos que se están empezando a comercializar. A ver, tengo dos chats. Dice, ¿qué especie de? No es la especie. Es muy importante que sepan que no es por especie. Si yo les digo Trichoderma asperellum, no significa que todos los Trichodermas asperellum tienen esa función. Hay un estudio, y que yo siempre lo saco en cuenta porque
porque como yo les dije al inicio, esto está en pañales. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en Ecuador, estudiando muchos tricodermas que fueron aislados desde el Carchi hasta el Macará. Y se aislaron muchas cepas. Y de todas estas cepas empezó a hacer estudios de los metabolitos que producían. Y muchas de estas cepas coincidían en que eran Hertzianum, en que eran Viridae, en que eran Asperellum. Y a la final se dieron cuenta que aunque sean de la misma especie, producen diferentes metabolitos. Y no producen, no es que todos los Asperellum sean iguales, no todos los Hertzianum son iguales. Entonces ahí estamos mal cuando nosotros decimos deme Trichoderma Hertzianum, porque Trichoderma Hertzianum me va a controlar esta cepa en específico. No, señores, eso no funciona así. Y por eso es tan importante llevar esto no solamente en decir, ya, yo tengo tricoderma, sino en ir un poquito más allá, ir haciendo pruebas con tu cepa y con tu patógeno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba hace muchos años en otro laboratorio donde estaba a cargo de la parte de investigación y desarrollo, tenía una botritis que me llegó de una finca que se llama Rosa Prima. Pero por Dios, qué botritis. Esta botritis formaba unas estructuras que se llaman esclerosios, que en la caja Petri son como una piedra, que son unas estructuras de protección. Y en vez de formar esporas, esta botritis formaba piedras en la caja Petri. Era, era una raza tan fuerte que no había tricoderma que le controlara. Ya al final yo no sé cómo salieron de ese relajo, porque yo ya después de eso, al poco tiempo ya me fui, pero la verdad es que así mismo hay cepas patógenas que son extremadamente virulentas. Entonces puede ser que el microorganismo que hasta ahora nos ha venido trabajando bien no funciona con la virulencia que tenga esa cepa. Entonces, siempre es bueno ir trabajando un poquito más allá, ir haciendo pruebas o ir trabajando con varias cepas. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes me compran a mí hoy día y la próxima semana le compran a Edwin. La cepa de él. Es una buena estrategia, porque los dos somos laboratorios diferentes, porque son diferentes cepas. Entonces, así ustedes pueden cubrirse un poquito más. Mientras más variedad de cepas tengan, es muchísimo mejor y no casarse con una cepa. Por eso es que nosotros tenemos en microbiología clínica, tenemos el tema de llevar desinfectantes diferentes cada cierto tiempo. No es solamente en clínica, en todas las microbiologías se hace eso. Y me parece que inclusive en agricultura, con los químicos, también tienen esto de hacer estos ciclos de los químicos. Con los microorganismos también. Es mejor ir trabajando cada cierto tiempo, ir renovando, cambiando las cepas, ¿no? Entonces estoy trabajando ahorita con esta cepa, luego utilizar otra cepa y entre más cepas, porque realmente es muy difícil decir, voy a aislar todos los fitopatógenos de mi finca y voy a aislar y voy a hacer todas las pruebas de que sí se puede hacer, sí se lo puede hacer. Hay fincas que lo hacen, sí. Yo misma he trabajado con muchas fincas que han hecho estos estudios para todos los fitopatógenos que se pueden aislar. Pero es un estudio largo, que a mí, por ejemplo, me ha llevado 6, 7 meses estar trabajando con una sola finca a tiempo completo, a estar haciendo todos los estudios, probando sus químicos con cada cepa que se aísla, y es un trabajo muy largo y muy complejo, pero sí se puede hacer. Y yo les voy a ser sincera, eso sería lo ideal. Pero bueno, hasta ahí voy a llegar con esa parte. A ver, parece que hay otro chat. Eh, sí, es muy importante hacer, lo que dice Edwin tiene toda la razón, es muy importante hacer la rotación de cepas de microorganismos. Eso es muy importante. No se casen con una sola cepa de microorganismos, no hagan eso. Y la que mejor, si consiguen una que sea la que mejor les funcione, trátenla con mucho cuidado y no abusen de ella. Entonces, a ver, ya vimos el tema de los controladores biológicos. Ahora tenemos un segundo grupo que son los funcionales, que en este grupo podríamos meter a todo lo que son biofertilizantes. A diferencia de los controladores biológicos, realmente su principal función no es controlar plagas o enfermedades, sino realmente mejorar la nutrición vegetal, estimular el crecimiento de las plantas, favorecer a la fertilidad del suelo. Y aquí podemos encontrar principalmente este grupo que se llama PGPRs o rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, que estoy segura que han de haber escuchado, como el Azospirillum.
¿Qué son estas bacterias y en qué se diferencian con otras de las que ya vamos a hablar? Porque a veces muchas personas se confunden. Estas bacterias tienen la capacidad de producir sustancias que estimulan el desarrollo radicular, es decir, producen fitohormonas, pero tienen esta capacidad y mejoran la absorción de los nutrientes, ayudan a tolerar, si hay condiciones difíciles, ayudan a tolerar mejor el estrés. Algunas pueden vivir asociadas a las raíces, otras incluso pueden colonizar el interior de los tejidos vegetales. A estos se los llama endófitos, no se olviden. Hay microorganismos benéficos que pueden ingresar y ya, por ejemplo, de tricoderma mismo, ya se ha descubierto también que hay algunas cepas que pueden ser endófitas también y colonizar el interior de las células vegetales de la raíz, pero no, sin ocasionar daño. Encontramos aquí también hay muchas fijadoras de nitrógeno que son PGPRs que pueden estar fijando nitrógeno, ¿no? Ahora, dentro de las fijadoras de nitrógeno, nosotros podemos tener las simbióticas y las asimbióticas. Las simbióticas son las que ustedes saben, Rhizobium, Bradyrhizobium, que son las que son asociadas a los cultivos de las leguminosas. Y las asimbióticas son las que se conocen como diazotrofas. Aquí está Azotobacter, está Bacillus polymixa. Estas son de vida libre, no forman estos nódulos como en el caso de las leguminosas, pero aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, Rhizobium y, por ejemplo, Azospirillum no son tan amigas del oxígeno, pero tampoco son completamente anaerobias. Entonces, por ejemplo, ellos necesitan condiciones específicas de oxígeno para poder reproducirse y estar, porque el oxígeno al final es tóxico. Entonces, por ejemplo, si es que va a haber fijación de nitrógeno, en el caso del Rhizobium, tienen una enzima que es muy sensible a la presencia de oxígeno, que se llama la nitrogenasa. Entonces, cuando ustedes abren un nódulo, por ejemplo, de Rhizobium en un frijol, en un haba, y ustedes ven que está rosado, es porque está activa la nitrogenasa y está fijando nitrógeno. Pero si ustedes se dan cuenta, apenas se rompe esta estructura, el nódulo del rojo empieza a ponerse blanco. ¿Por qué sucede esto? Porque la nitrogenasa se empieza a inactivar por la presencia del oxígeno. Entonces, en eso hay que tener un poquito de cuidado si es que se empieza a trabajar con esta clase de microorganismos, ¿no? A ver, los hongos micorrízicos, bueno, estos ustedes ya les conocen, están en asociación con las raíces de las plantas y aumentan bastante la capacidad de absorción y agua, nutrientes y todo esto, porque es como una extensión. Y ustedes ya saben que entre micorrizas se conectan y tenemos básicamente de tres tipos: las ectomicorrizas, endomicorrizas y ectoendomicorrizas. Las ectomicorrizas se quedan solo en la célula vegetal, ¿no? Alrededor. Las endo ingresan en el interior de la célula. Y las ectoendo son las que pueden estar afuera como adentro, ¿no? Y siempre tienen que estar asociados a una planta viva, no se olviden de eso, porque ya, a ver, ya me ha pasado que me han dicho, no, es que sí hay estudios de que pueden crecer en caja Petri. Sí ha pasado, pero resulta que estos estudios hacen en células vegetales, es decir, en raíces que están creciendo en caja Petri e inoculan ahí las micorrizas. Entonces, realmente sí, sí es verdad que hay en caja Petri, pero es porque están asociados a una raíz. Entonces, en sí, no es que exista un método masivo para producir micorrizas en caja Petri. Eso quiero que tengan ustedes clarísimo. Entonces, eso, ¿por qué? Porque la micorriza sí o sí necesita una célula viva. Y finalmente tenemos a los dos microorganismos de este grupo que a mí me encanta mucho, que son los que tienen actividad enzimática. Y aquí estos son los que participan en procesos fundamentales para la salud del suelo, que son los que degradan materia orgánica, están en el reciclaje de nutrientes y muchos de ellos tienen una capacidad enzimática enorme para producir enzimas celulolíticas, que son los que degradan celulosa, amilolíticas, proteolíticas, o sea, lignilolíticas. La lignina es la estructura más difícil de romper en la naturaleza y estos, sin ellos no podríamos hacer nada. Entonces, y también, bueno, también están todas estas que son capaces de solubilizar, que participan en estos ciclos biogeoquímicos, capaces de solubilizar fósforo, potasio,
todas estas minerales que necesita la planta, estas sustancias. Pero lo más interesante son estas enzimas y cuando nosotros hacemos esto de la captura de microorganismos, lo que más se suele recuperar son justamente estos microorganismos. Y por esa razón yo, de mi parte, yo siempre recomiendo que si ustedes hacen captura de microorganismos, lo que se debería hacer, ¿qué hacer con eso? Es utilizarlo principalmente para degradar materia orgánica, no como que fuera fuente de tricoderma o de azospirillum o de azotobacter, como mucha gente piensa que eso es. Porque esa es la historia de nunca acabar, que van a hacer captura y orgullosos vienen a mezclarlo con melaza y, y no sé, a veces tapan esos tanques y bueno, en fin. Y esos microorganismos la mayoría que salen en estas trampas suelen tener estas características, suelen ser estos microorganismos degradadores. Y eso es lo ideal que sería utilizar es justamente en estos procesos de degradación. Si en su finca tienen exceso de materia orgánica, pueden utilizar estas trampas y pueden aplicarlas para colocar sobre la materia orgánica y les va a ayudar a degradar mucho mejor. Pueden usarlas en procesos de compostaje, en estos procesos del bokashi, todas estas cosas. Eso es lo ideal en este tema del uso de estos microorganismos con trampas. No sé si hay aquí alguna duda, una pregunta. Voy a revisar el chat. Dice, ¿cuáles son los microorganismos degradadores? Por ejemplo, tenemos uno que me encanta, que siempre sale en todas partes, es el Rhizopus y el Mucor, que es este hongo bien peludito que aparece en todas partes, que parece algodón, que parece lanita creciendo. Ese sí lo han de ver, pero se lo identifica y estoy segura que todo el mundo lo ha de haber visto. Otro que sale mucho es el Aspergillus. Otro que también sale bastante es el Penicillium, pero generalmente saben ser hongos que son macrohongos, es decir, son macromicetos, no son microhongos como los que se suele estar acostumbrados. Entonces, a ver, aquí yo les voy a mostrar, no sé si me están viendo en grande o en pequeño. En grande se te ve ahorita, ¿Sí se me ve en Maristel. grande? Ya, Sí, perfecto, porque yo me veo pequeña. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando esto, que son microorganismos de montaña. Entonces, empecé a reproducirlos. Estos vienen de una trampa y empecé a reproducirlos como ustedes reprodujeron en el arroz. Y entonces, en vez de yo colocar la trampa en estos procesos de melaza y todo eso, dije, a ver qué tal si empezamos a reproducirlos solamente los hongos. ¿Por qué? Porque ese método que se utiliza es el mismo que se utiliza para reproducir hongos. Entonces, ¿qué va a caer más que nada en esas trampas? Van a ser hongos, obviamente. Claro que va a haber algo de bacterias, pero principalmente va a haber hongos. Entonces, y los reproduje en arroz. Y ustedes pueden ver que tengo bastante micelio de color blanco. ¿Por qué tengo tanto micelio yo de color blanco? También tengo algunos verdes, como pueden ver ahí. Esos saben ser penicillium o aspergillus. Y tengo por aquí, no sé si se alcanza a ver, hay algo un poquito peludito. Yo agarré mi trampa y la reproduje en el arroz con la técnica que les dieron en el laboratorio. Pero también tengo muchas estructuras blancas. ¿Qué son estas estructuras blancas? Pues generalmente son micelios de macrohongos. Son estos hongos macroscópicos. ¿Y qué tiene de bueno si nosotros aportamos estos hongos macroscópicos al suelo? Que estos hongos macroscópicos son los que les dan la estructura al suelo, son esas hifas que le dan resistencia al suelo para formar estos aglomerados de suelo, se me fue el nombre porque hay una palabra específica. Estos, perdón, se me fue la palabra, no son aglomerados, pero ustedes me entienden, son estos eh, agregados. agregados, muchas gracias, justo, los agregados del suelo. Y los macrohongos son los que tienen esta característica o hongos microscópicos que sean lo suficientemente grandes con estructuras fuertes para formar esto. Entonces empecé a trabajar esto porque quiero ver si es que a futuro podemos sacar justamente microorganismos de montaña a la venta de esta clase de estructuras así. Entonces estoy haciendo varios ensayos con respecto a esto. Entonces, pero
es el mismo método que ustedes pueden trabajar. Ustedes pueden recolectar los microorganismos y reproducirlos con los métodos que ya tienen en arroz. En vez de estar poniendo en melaza, reproducen mejor sus hongos y los vuelven a aplicar junto con los abonos y con todo esto. Lo que sí es que tiene que ser de una zona no intervenida. ¿Por qué les digo esto? Porque yo ya he visto casos que van felices a recolectar microorganismos del mismo cultivo que le están aplicando microorganismos. Me explico. Entonces están aplicando tricoderma y van felices a recolectar de ahí microorganismos y luego salen con un vaso con tricoderma y dicen, recolecté mi tricoderma autóctono. Y eso no es así. Están recolectando el mismo tricoderma que están aplicando. Entonces, por ejemplo, estos de donde yo suelo sacar. Me encanta ir a Mindo, a la zona del Choco Andino, a recolectar ahí. Entonces, generalmente yo ya no los dejo. Yo me traigo, yo me suelo traer un pedazo de suelo con todo y lo que está ahí crecido y lo coloco en unas vasijas y adentro coloco los vasos y dejo que ahí caigan los microorganismos y yo los monitoreo todo el tiempo y veo cómo van creciendo. Entonces, bueno, en fin, estos microorganismos funcionan bastante bien de esta forma. No sé si hay alguna otra pregunta sobre estos microorganismos que son enzimáticos, que ayudan a los... Ay, perdón, se me fue otra vez la palabra. No es aglomerados, ¿cómo era? Agregados. Los Agregados. agregados, perdón, los agregados del suelo. No sé si tengan alguna otra consulta María sobre... Esther, también por acotar también la situación de degradadores de materia orgánica, recordemos que muchos de los hongos, de los macroscópicos, son lignolíticos, entonces también nos pueden servir bastante para lo que es desdoble de tejido de vegetal de rosas, de mucho de lo que es Caña. plátano. Entonces también es buenísimo implementarlos en nuestras pilas de compost. A veces incluso podemos ver los que empiezan a crecer. Entonces, una buena práctica que yo vi por acá por la parte de Shushufindi era que los cuerpos fructíferos que empezaban a salir en las orillas de la pila del compost, los cogían, los rompían y los iban esparciendo por la parte superficial, Ah, mira qué digamos que la bueno. parte más arriba de la pila, ¿no? Entonces eso ayudaba también a acelerar lo que es la degradación y de una u otra forma, pues enriquecías también ese compost. Ahí Gracias. les dejo ese Interesante. tips. Interesante, sí, es una muy buena práctica, realmente sí, sí es muy bueno. Y si tienen honguitos así, pues los sacan y los hacen así y miren, eso también es muy bueno, les ayuda muchísimo. Y en verdad que estos macrohongos, no, yo sé que muchas veces le pasamos por alto porque no estamos acostumbrados y cuando pensamos en macrohongos solamente pensamos en los champiñones. Pero si nosotros empezamos a utilizar también macrohongos y empezamos a integrarlos en la agricultura, yo creo que hay mucho futuro en eso. Personalmente, yo considero eso y yo creo que hay muchos beneficios que los macrohongos nos pueden ayudar. Inclusive hay muchos macrohongos que también ayudan a controlar el tema de, ¿cómo es? De estos residuos de cadmio y todo esto, ya se ha comprobado que hay macrohongos que ayudan justamente a descontaminar los suelos, ¿no? Entonces, por ahí pueden ir trabajando un poquito más de eso y sería muy interesante. Yo quería hacer un taller sobre macrohongos, pero nadie le dio la importancia, entonces no pude hacerlo. Vamos a ver, ¿cuáles son los microorganismos? Ah, ya, los agregados, me han puesto los agregados. Listo, voy a continuar. Tengo una preguntita. Dígame. Sí, estos hongos, ¿no es cierto? Que les doblan la adenina, ¿soportan temperaturas altas para el tema del compost? ¿Hasta cuándo? Verás, te voy a ser sincera. Los macrohongos te pueden dar inicio, pero no te pueden dar continuidad. O sea, te pueden dar el inicio para que empiece el proceso, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Los hongos no aguantan temperaturas muy elevadas. Entonces, si tú te pasas de los 30, 32, 33 grados, ningún hongo te aguanta.
Ahora, por el cambio climático, ya están habiendo hongos que se están aguantando hasta los 37, 38 grados. Y si ustedes se fijan alrededor del mundo, está habiendo ya muchas enfermedades ocasionadas por hongos, enfermedades pulmonares por la aspiración de hongos. ¿Por qué? Realmente nosotros, yo aquí con mis tricodermas de mi departamento y no es que y no es que esté enferma con los pulmones, que me haya crecido, porque está sucediendo eso actualmente, ¿no? Porque a medida que está avanzando esto del calentamiento climático, por ejemplo, en Europa ya se están reportando muchísimos casos de hongos que están resistiendo a temperaturas más altas. Realmente no te resisten temperaturas altas. Y si te resisten, ya estamos teniendo, puede revolucionar un problema grave en salud humana. Entonces, no te resisten, pero activan el proceso. ¿Quiénes son los que te aguantan a los 60 grados en el proceso de compostaje? Son los actinomicetos y generalmente los bacilos. Pero los macrohongos sí te ayudan muchísimo a iniciar ese proceso, especialmente romper la estructura de la lignina, que es la más difícil para que de ahí las bacterias no te van a romper la lignina. Eso sí te puedo asegurar. Ninguna bacteria tiene la capacidad de romperte la lignina. Los únicos que rompen lignina son los hongos. Entonces ellos hacen cuenta que te van a romper en pedacitos más pequeños y después de eso ya pueden empezar a trabajar las bacterias. Pero si no hay la acción inicial de estos hongos para que te rompan la lignina, las bacterias no van a poder hacer nada porque no van a poderla romper. Eso sí te puedo asegurar. Entonces, esa parte inicial vas a necesitar macrohongos. Si no tienes macrohongos, microhongos, pero sí son fundamentales. Ya después, en los procesos más altos, ya cuando está muy elevada la temperatura, las actinobacterias, los bacillus te funcionan. Esas bacterias que sí aguantan las termófilas, ellas te van a funcionar. Pero la lignina ya tiene que estar un poquito más desdoblada para que ellas puedan actuar, porque solas no pueden trabajar. No sé si quedó claro. Gracias. Sí, sí, quedó Sí. clarísimo. Edwin, Sí, justo acotando lo que Mariester dice, y creo que ahí me faltó un poquito de especificar en qué momento estaban ahí creciendo y fructificando los hongos. Es que ellos lo hacían ya cuando el compost estaba maduro, ya se estaba estabilizando. Pasadas las 4 semanas, las 5 semanas, cuando ya es prácticamente la maduración. Recordemos que muchos de los productores hacen la maduración en las pilas, ¿no? Ahí es cuando ellos utilizaban esta metodología que les digo, que cosechaban los hongos que crecían en los filos, digamos, de la pila, los rompían y los volvían a inocular, porque todavía hay materia, todavía hay restos vegetales que pudieron haber quedado ahí incompletos en la descomposición, ¿sí? No es en la fase que está el compost recién formándose y llega a las temperaturas de 65, 70 grados. en la temperatura más alta. No, porque Ujú. ninguno te va a aguantar, pero sí trabajan en la parte inicial. Claro, claro, claro. Parte Hasta cuando inicial, sí, llegan al inicial y final, pero la de alta temperatura, ningún hongo. Sí, sí, comparto totalmente la opinión. Entonces, eso. Si algún momento quieren trabajar macrohongos, me avisan. Sí se puede hacer porque justo tengo un contacto que da capacitaciones para producir macrohongos y sería muy interesante en algún momento poder trabajar específicamente, porque es diferente, ¿no? Si tú ya, lo que yo estoy haciendo es así con arroz, como hago los microhongos, pero ya para macrohongos como tal se utiliza acerrín. Se utiliza acerrín, un acerrín específico con cierta cantidad de agua, y me parece que algo de potasio y así es como se hace los cultivos de los macrohongos. Edwin, creo que tú tienes más experiencia en macrohongos, ¿no? Sí, justamente en la situación de todo lo que es formulación de sustratos de hongos comestibles como es Pleurotus ostratus, Agaricus bisporus, es muy, muy similar el proceso que nosotros utilizamos con el tricoderma, pero ahí los sustratos nomás lo que cambian. Por ejemplo, el acerrín es una matriz muy buena. Este bagazo de balsa, que últimamente es un desecho agroindustrial bastante común, y de ahí enriquecemos con algún tipo de almidón que puede ser cebada, centeno o cosas así.
Sería muy chévere hacer una, algún ensayo, alguna práctica en ese índole también, pero lo que sí hay que tomar en cuenta que estos hongos se demoran entre 35 a 45 días en colonizar el sustrato y de Sí, ahí unos 4 o 5 días más en fructificar. pero la idea sería solamente tener maduro, no la fructificación, Claro, porque ellos trabajarían solamente con el sustrato maduro, ellos ya tienen para poder trabajar. sí, Ya de hay que ahí lo cortarle antes de chévere la sería, fructificación. Digo, ajá, para que el micelio vegetativo pues sirva también como inóculo, ¿no? Para que se ujú. siga creciendo. Sí, es súper chévere también ese campo. Sí, ahí está una tela muy larga por cortar, la verdad, en ese tema, porque para agricultura, ahorita este tema está muy en boga por el tema que dice Edwin de el tema de la alimentación, que estoy segura que muchos de ustedes han de haber visto que ya están produciendo que shiitake, que pleurotus, que la melena de león y todo esto. Pero ya eso va en la parte humana y medicinal, pero créanme que para nosotros en la parte agrícola, nosotros si le metemos más a este tema de los hongos, macrohongos, tenemos bastante para trabajar y que podemos sacar muchas ventajas y no estamos mirando hacia allá, eso sí les puedo asegurar. Por eso es que empecé como medio a hacer ensayos, pero creo que eso está todavía un poquito más largo de que pueda salir, pero ojalá pronto podamos agrandar un poquito más el conocimiento en eso y poder seguir trabajando ya de forma práctica, porque la idea es de eso, todo esto que tenemos en teoría, ponerlo en práctica y es lo que hacemos nosotros. Voy a continuar. Sí me están viendo porque no me salió aquí una pantalla rara. Dice que estoy pausada. ¿Están viendo la pantalla? No, no se No. comparte todavía la pantalla de las diapositivas. Ahí, Y sí, ya está. listo. Vamos a hablar sobre el tema de los horizontes. Porque esto es importante? Porque siempre me dicen, pues, ¿y ahora dónde es que principalmente están los microorganismos y qué microorganismos está en qué parte? Y sí, sí hay una respuesta para eso. Verán, en el suelo los microorganismos realmente no se distribuyen de forma uniforme, es muy importante que tengan en cuenta eso. Su ubicación depende principalmente de la cantidad de materia orgánica que haya, el oxígeno que está en esa zona, la humedad, las raíces disponibles y los nutrientes. Entonces, por ejemplo, en el horizonte O, que es la capa orgánica superficial, se concentra una gran actividad microbiana. Por esas razones que de aquí es que la mayoría toma de esta zona las trampas y se ponen a pensar bien, ¿no? Entonces, de aquí predominan los hongos saprófitos, que son estos microorganismos que son degradadores con gran actividad enzimática, bacterias degradadoras, actinobacterias, levaduras, porque aquí hay los restos vegetales frescos en descomposición. Entonces, cuando nosotros tomamos de ahí los microorganismos, lo que estamos haciendo es una bioaumentación de estos microorganismos degradadores. Entonces, esta es en la zona donde ocurre gran parte de la degradación inicial de hojas, raíces muertas y residuos orgánicos. Entonces, cuando hay todos estos super gurús de de las fermentaciones agrícolas, siempre les dicen que tomen esto y que pongan en un tanque a mezclar con agua y melaza y cosas así. Es este grupo de microorganismos lo que están tomando, que son justamente los degradadores. Entonces, con estos son con los que están trabajando. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Y yo realmente, a mí me parece maravilloso, pero lo ideal sería enfocarlo para lo que es, para la degradación. Ahora, en el horizonte A, que es la capa superficial, encontramos la diversidad microbiana que realmente es útil para la planta. Aquí se ubican las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, las fijadoras de nitrógeno, las solubilizadoras de fósforo, los antagonistas, los hongos micorrízicos, los que son microorganismos asociados a la rizósfera. Y esta capa de aquí es clave porque contiene las raíces, materia orgánica transformada y hay buena disponibilidad de oxígeno. Si no hay buena disponibilidad de oxígeno, hay microorganismos que no van a funcionar como los hongos, por ejemplo, que son ellos son completamente aerobios. Por eso es importante saber qué requerimientos tiene cada grupo con el que trabajamos. Si, por ejemplo, no hay oxígeno, no va a haber hongos. Y obviamente si el suelo está compactado, no va a haber hongos tampoco, porque el suelo está compactado. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, una manera de ayudar con este tema de compactación es ayudar a que tenga hongos justamente estas capas de suelo, que ellos son los que ayudan a que no esté tan compactado el suelo. Y eso con el horizonte A. En el horizonte B ya la actividad microbiana disminuye. Hay menos materia orgánica, obviamente, y va a haber menos raíces. Por lo tanto, van a predominar microorganismos que estén más adaptados a la menor disponibilidad de nutrientes. Aquí se encuentran bacterias que son resistentes. Hay algunas actinobacterias, hongos ya muy pocos y microorganismos principalmente relacionados con la transformación de minerales. En el horizonte C, que es el subsuelo, la vida microbiana realmente es muy limitada. Ya hay pocas raíces, poca materia orgánica, menor disponibilidad de oxígeno. Y aquí están los microorganismos de crecimiento lento, bacterias resistentes y algunos grupos capaces de usar minerales o compuestos más simples. Y ya al final en en el horizonte de R, y realmente donde está la roca madre o la roca fragmentada. Aquí ya la actividad microbiana es mínima y ya aquí son microorganismos muy especializados, pero en baja cantidad, asociados con el tema ya principalmente de minerales, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa principalmente es el O, el A y un poquito el B. Y ahí donde siempre hayan raíces, ahí sí va a haber siempre microorganismos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta que si es que hay raíz, sí va en la zona de activa de la rizósfera, sí va a haber microorganismos, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo hacemos para seleccionar un microorganismo para un bioinsumo? ¿Cómo seleccionamos este microorganismo? Muchas veces existe la idea de que cualquier microorganismo benéfico puede convertirse en un producto comercial, pero la realidad realmente no es así. Para que un microorganismo se transforme en un bioinsumo agrícola, debe cumplir varios requisitos biológicos, productivos, comerciales y también regulatorios. Para que el uso sea económico. Es muy importante esa parte porque yo quisiera producir tantas cosas, pero no siempre son económicos el- la forma de producción del microorganismo. Y vamos a ser honestos con nosotros mismos. En agricultura, el agricultor siempre está buscando un precio económico, ¿no? Y especialmente en los bioinsumos. Y tiene que ser seguro y tiene que ser eficiente, porque si no es eficiente tampoco no nos funciona bien. Pues les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay un Clostridium. No me acuerdo la especie de Clostridium, pero hay un Clostridium que tiene una enorme capacidad para fijar nitrógeno. Ahora, ¿es viable producir en laboratorio? Realmente no, porque el Clostridium es anaerobio, completamente anaerobio, está en presencia de oxígeno y no sobrevive. Entonces va a ser un poco complicado que yo le dé un ambiente completamente anaerobio. Porque no es como el biol que yo pueda agarrar, meter ahí y esperar a que salga todo el gas para que se convierta en anaerobio. No, el Clostridium tiene que estar en anaerobiosis desde el inicio hasta el final. ¿Es seguro? Tampoco, porque el Clostridium es un microorganismo patógeno. Y yo no puedo andar por ahí reproduciendo patógenos. Y ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, Bacillus? Nosotros podemos, por ejemplo, yo no sé, Edwin, ¿les diste la técnica de aislamiento de Bacillus, tal vez? Por calor. No, no hicimos Ya. nada de lo que es aislamiento por Sí, no, es calor. que no estaba programado, es porque no era un curso de aislamiento, era de producción. Entonces, pero bueno, quería hacer la pregunta. Por ejemplo, en Bacillus, si ustedes cogen una muestra de suelo y la calientan durante 15 minutos a baño María, ¿se acuerdan que les dije que Bacillus forma endosporas? ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿qué va a pasar? Bacillus va a formar su endospora cuando está en baño María, va a formar la endospora, a la final mueren todos los otros microorganismos y solo me va a quedar el género Bacillus. Entonces, yo eso puedo poner a reproducir y va a crecer solamente Bacillus, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar en ese Bacillus? La familia del Bacillus es grande. Entonces nosotros
Puede ser que tenga suerte y yo reproduzca un Bacillus subtilis, un Bacillus thuringiensis, pero asimismo podría yo estar reproduciendo un Bacillus cereus. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Miren, esto es del 9 de febrero del 2026. Sucedió en España y en algunos países de Europa. ¿Qué pasó? Que estuvo un Bacillus cereus en una comida para bebé y hubieron un montón de niños hospitalizados por Bacillus cereus. Eso no es que solo pase allá. Aquí en nuestros países pasa todo el tiempo. Porque, por ejemplo, a nosotros nos encanta guardar el arroz y al Bacillus cereus le encanta estar en el arroz. Entonces se reproduce muy bien el arroz y produce esta toxina que encima más no se muere con el calor. No, no se va a morir, no se va a desnaturalizar, no le afecta el calor. Entonces yo podría estar, en vez de estar produciendo Bacillus subtilis, podría estar produciendo un Bacillus cereus, que es un patógeno y que sí ha pasado y a veces yo he tenido muestras que me han llegado y que en vez de tener, se reporta como Bacillus subtilis y resulta a la final que es un Bacillus cereus. El Bacillus cereus es muy invasivo y suele meterse mucho en nuestros cultivos y a veces sí sucede que nosotros decimos, no, es que esto es Bacillus subtilis y a la final cuando se hace molecular resulta que es un Bacillus cereus. Le digo, ese es el menor de sus problemas. Ahora vamos a suponer que tienen mucha mala suerte y en esa muestra que cogieron y ustedes en vez de Bacillus cereus están reproduciendo Bacillus anthracis. Eso, eso es mucho peor, porque imagínense, el Bacillus anthracis es el Bacillus que si está en su estado de endospora y se aspira, produce el anthrax. No hay quien sobreviva a eso. Y si es que tiene contacto con la piel, puede producirse carbunco. No solo afecta a los humanos, también afecta a los animales. Entonces, si vemos, hay que tener cuidado. El Bacillus a mí me gusta mucho porque es una bacteria muy fácil de manejar, es muy comercial, pero asimismo hay que estar seguros con qué Bacillus están trabajando. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos preguntarnos antes de escoger un microorganismo es ¿qué problema yo quiero resolver? Esta es la decisión más importante de todo el proceso. Dependiendo del objetivo, pues ya seleccionamos los microorganismos que necesitaremos. Por ejemplo, si queremos controlar enfermedades en plantas, vamos a utilizar Trichoderma subtilis, Bacillus subtilis o Pseudomonas florensis. Si buscamos controlar insectos, vamos a usar Beauveria, Metarrhizium o Bacillus thuringiensis, por ejemplo. Y si nuestro objetivo es mejorar la nutrición vegetal mediante lo que es la fijación de nitrógeno, pues podemos utilizar, dependiendo de nuestro cultivo, Suspirillum, que está relacionado con gramíneas, Rhizobium, que está asociado con leguminosas, o Azotobacter, que es general para todos los cultivos. Sin embargo, identificar no es solo suficiente. El primer requisito que debe cumplir un microorganismo es demostrar que realmente realiza la función para la cual se está comercializando. Esto significa que hay que hacer pruebas. La primera idea de hacer pruebas es hacer pruebas in vitro. Y si ya pasa las pruebas in vitro, pasamos a las pruebas en, ¿cómo se llama? Ya en cultivo. Muchas veces nos saltamos esta, es decir, el agrónomo le encanta saltarse la parte in vitro para pasar directo a la parte de campo. Eso es un problema. Primero tienen que pasar la de in vitro para pasar a campo. Aquí yo les puse dos ejemplos. Entonces, miren aquí, por ejemplo, este es un cultivo. Fue un cultivo que hicimos de recuento de bacillus, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Fue sembrar la muestra, pero miren qué interesante estos bacillus de aquí. Miren este halo que forman, ¿sí se dan cuenta? ¿Ustedes qué piensan que está pasando ahí? Todo lo demás son bacterias. ¿Qué piensan que está sucediendo ahí? Competencia. Sí hay una competencia porque ese microorganismo está produciendo, no sé qué sustancia, no sabemos qué sustancia está produciendo, pero estas bacterias de aquí, estos tres bacillus, este de aquí, este de acá, donde está mi flecha, y este de acá, se nota claramente, miren, aquí arriba también, este de aquí también está un poquito.
tienen una capacidad de producir algún tipo de sustancia que está produciendo una antibiosis sobre las otras bacterias. Si yo me encuentro con una caja Petri así, muy interesante poder aislar esas bacterias y empezar a estudiarlas un poquito más a ver hasta dónde nos puede llevar. Es una caja muy interesante. Entonces, la idea, bueno, esa no es una prueba in vitro, pero es una prueba que general, que por ejemplo yo estoy haciendo un recuento y de pronto en una muestra de suelo me aparece algo así, pues ya es una alerta para decir, oye, saca esas cepas y haz más ensayos. Y una vez que yo haga más ensayos, entonces puedo decir, ok, voy a producirla y a probar en campo a ver qué tal me va. Ese debería ser el proceso correcto. Ahora, por ejemplo, aquí tengo esta alternaria con este tricoderma. Ustedes aquí ya pueden ver que aquí sí hay un efecto de este tricoderma sobre esta alternaria. Se ve claramente. Aquí mi tricoderma está produciendo igual alguna sustancia que está inhibiendo a la alternaria. Si pueden ver cómo la alternaria está formando esta línea recta, es porque el tricoderma no le está dejando crecer. Y obviamente este tricoderma de aquí está produciendo una sustancia, un metabolito, que está inhibiendo el crecimiento de la alternaria. Por esa razón es tan importante que se trate de aplicar los productos metabólicos de los microorganismos, no solamente el microorganismo como tal. Porque son estas sustancias la primera línea de defensa, es la parte química de defensa. Después sí puede, ya hay, hay cepas que hacen ya la invasión del microorganismo fitopatógeno, que hacen, que inclusive ingresan en el interior de las hifas. De eso tengo algunas fotos que les puedo mostrar en la siguiente clase. Pero sí, hay que hacer esta prueba. Y por ejemplo, tiene que haber por lo menos el 90% de crecimiento del tricoderma en esta caja para yo decir, ok, perdón, no es 90, 75%. El 75% de crecimiento en esta caja para yo decir, ok, llevemos a campo a hacer la prueba. Pero si yo no cumplo ni el 75% de competencia en esta caja Petri, yo no puedo llevar esta cepa a campo a hacer la prueba y a gastarme 3, 4 meses de mi vida haciendo una prueba que realmente yo sé que no va a funcionar porque ni siquiera funcionó en in vitro. Entonces, siempre el primer paso es hacer estas pruebas in vitro. Aquí, por ejemplo, aquí tengo un Bacillus subtilis, que justamente hicimos la prueba. ¿Qué era esto? Esto era una botritis, me parece. Aquí pueden ver, era una tesis de un chico del Zamorano que hicimos. Y pueden ver, a mí me encanta esta foto porque se puede ver claramente, él me trajo el Bacillus subtilis y vean este enorme efecto que tiene el Bacillus subtilis para formar la antibiosis, este efecto antibiótico. Entonces yo a esta cepa, imagínense poner a competir esta pequeña bacteria con este hongo que es mucho más grande que esta bacteria y miren el efecto que tiene. Aquí sí no hay una norma de decir el 75% no tiene que haber crecido, no. Aquí sí yo ya veo esto, ya es interesante llevarlo a campo y probar qué tanto me puede funcionar en campo. Pero aquí yo veo que sí hay una acción. En hongos sí se sabe porque no tengo ahorita a la mano el estudio, pero sí hay un estudio en el que se determinó que tiene que cumplir el 75% de cubrir la caja Petri para decir que en campo tenga acción entre hongos antagonistas, porque por ejemplo puede ser el Gliocladium también. En bacterias contra hongos no hay eso porque es un poco difícil de medir, porque nosotros lo que medimos es la capacidad de antibiosis que tiene, pero de forma cualitativa, no, esto no es cuantitativo, yo de forma cualitativa veo que sí hay una acción. Ahora aquí esto yo no lo puedo medir efectivamente en la caja Petri, pero yo veo que sí hay una acción. Pero si yo veo que toda la caja me crece y no hay acción antibiótica, cosa que pasa con algunos bacillus que hay en el mercado comercializándose, que sí he hecho pruebas y se ha visto, o hay otros que sí tienen esta acción, hay otros que no tienen nada de acción, o a veces depende de la virulencia de la cepa. Hay muchos factores que pueden intervenir en que funcione o no funcione el microorganismo. Por eso es importante siempre hacer estas pruebitas. Si ustedes tienen el chance en su finca de hacer una pruebita así, vale la pena, porque no todas las cepas funcionan igual frente a todos los microorganismos. Entonces puede ser que haya un Bacillus subtilis que me funcione bien sobre mi fitopatógeno que yo tengo en mi finca y otra que puede ser que no tan bien. Entonces, hay muchas variables en todo esto, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, muy interesante ya llevarla a campo a hacerle pruebas, por ejemplo. Bueno, esto no les voy a mostrar todavía.
A ver, el segundo requisito es la seguridad. Como ya les hablé, hay que estar seguros de lo que estamos produciendo, ¿no? Otro aspecto fundamental es la facilidad de producción. Muchas veces sabemos encontrar microorganismos muy interesantes desde el punto de vista científico, pero realmente resultan extremadamente difíciles o costosos de multiplicar. Desde una perspectiva comercial, realmente necesitamos microorganismos que sean capaces de crecer en medios relativamente económicos, en tiempos razonables y bajo condiciones de producción que puedan controlarse fácilmente. ¿Por qué yo les digo esto? Porque Azospirillum y Rhizobium son de las más largos, los tiempos más largos de crecimiento. Entonces, por ejemplo, un Azospirillum, para ustedes tener una producción, a ver, por ejemplo, el aislamiento de Azospirillum en medio para Azospirillum toma más o menos 2 semanas. 2 semanas. Imagínense en lo que es eso, eso es una eternidad. Y si ustedes están haciendo una producción grande de Azospirillum, o sea, tienen que tener por lo menos un laboratorio de bioseguridad 4 para que en 2 semanas ese cultivo no se les contamine. ¿Ok? Entonces, un nivel bioseguridad 4 ya es tanques de oxígeno, tienen que tener el aire filtrado, o sea, tienen que tener todo esterilizado para que eso no se les contamine y no pueden trabajar como trabajaron el fin de semana, con un azospirillum o un rhizobium, porque además ellos requieren otros nutrientes especiales para poder crecer, no crecen como solamente en el caldo nutritivo con ciertos nutrientes y ya está. No, ellos necesitan más cosas. Entonces, si ustedes se fijan en el mercado, no hay muchos productos que tengan azospirillum o rhizobium. Y yo les voy a ser sincera, de toda mi vida haciendo análisis de laboratorio, solo una o dos veces me han llegado muestras que dicen que tienen azospirillum y que en verdad han tenido azospirillum o rhizobium. Las demás que dicen que tienen, no lo tienen. Y a ellos meterles en un disque complejo de microorganismos con bacillus o tricoderma a competir, no, esas se me desaparecen por completo porque son bacterias extremadamente complicadas. Ahora, por ejemplo, si algún momento ustedes quieren trabajar con Rhizobium, yo les doy un consejo. Si ustedes tienen un cultivo de leguminosas y ustedes cuando abren esos nódulos ven que están activos, ustedes mismos pueden agarrar esos nódulos, irlos sacando, los lavan con un poquito de agua destilada y los maceran y los vuelven a mezclar con la siguiente semilla que van a hacer ¿cómo es? La aplicación y ese es su bioinoculante. No necesitan que ningún laboratorio les esté haciendo nada, porque no va a haber mejor inoculante que ese que ustedes mismos preparen con sus propios nódulos que ustedes mismos están verificando que están activos. Porque acuérdense que el Rhizobium es muy específico de la leguminosa. Es más, hay Rhizobium que pueden infectar, vamos a decir infectar, porque ustedes saben que no es una infección patógena, ¿no? Pueden infectar otra leguminosa, pero puede no activarse, puede estar el nódulo ahí, pero el momento en que lo abren está blanco es porque no está fijando nitrógeno, es porque infectó una leguminosa que no le correspondía. Entonces, si un día necesitan Rhizobium, trabajen con sus propios Rhizobium y no estén esperando comprar eso en ningún otro lado más. Eso les digo porque a veces sí me escriben a preguntarme, ¿tienen Rhizobium? Y realmente ese tema del Rhizobium es mejor que, o sea, sí tengo Rhizobium, pero la verdad es que no, yo no me metería, no lo vendo porque no me metería a estarles dando un Rhizobium que tal vez no les sirva. Estaría como estafa, eso es una estafa. Entonces, realmente lo mejor en ese caso es que ustedes trabajen con su propio Rhizobium, si es que en algún momento lo necesitara. Entonces, a ver, ¿qué más estamos? Tienen que ser estables en el tiempo. Ahí vamos de nuevo otra vez con el ejemplo del Azospirillum. Azospirillum y Rhizobium no son tan estables en el tiempo y yo para trabajar con ellos preferiría trabajar con un Bacillus o con una Pseudomonas, que esas sí son muy estables en el tiempo. Tienen mayor capacidad para defenderse a sí mismas, por así decirlo, ¿no? Y un requisito que es extremadamente importante es la capacidad de escalonamiento. Muchas cepas funcionan perfectamente en caja Petri y muestran excelentes resultados en el laboratorio, pero fracasan cuando se intentan producirlas a una mayor escala. Un microorganismo que está destinado a bioinsumos debe mantener su crecimiento, su viabilidad, su funcionalidad. Cuando pasa de una caja Petri a un pequeño bioreactor, a un Erlenmeyer y a lo que sea que estemos produciendo, pierde.
pues a veces se pierde sus características durante este proceso. A veces hay cepas, por ejemplo, a mí sí me ha pasado que hay cepas que me crecen muy bien. Pues, me pasó con un cliente que quería aislar sus tricodermas autóctonos, porque claro, todos hemos escuchado que es mejor que trabajar con los autóctonos, ¿no? Entonces, me salió sus tricodermas, sí me salió, pero ¿qué pasaba a la final? Que por algún motivo esa cepa no se podía escalar. Y crecía en caja Petri, pero ya al momento de ponerla en sustratos no funcionaba, no escalaba la cepa. Se quedaba completamente blanca y no esporulaba para nada. No me pregunten por qué, pero no funcionaba. Entonces, creo que eso sería lo principal, ¿no? A ver, el tiempo de almacenamiento es importante, pero esto ya lo vamos a topar un poquito más adelante y yo creo que eso sería lo principal el día de hoy y quería que vean, mostrarles este video. El efecto de acción de unos de los nematodos en patógenos. Espérenme un segundo, creo que no se está escuchando el video, pero bueno, pueden leer los subtítulos. Entonces, estos son los nemátodos entomopatógenos, ¿no? Y hay productos con esta clase de nemátodos. Son bastante eficientes para controlar insectos, plagas. Que no sé por qué no se escucha. Denme un segundito. A ver, veamos si es que se escucha. No, creo que debe ser por la presentación que no se escucha. No, ya me pasé. No, eso no es. Bueno, ya le voy a dejar en paz. Este es el método de acción de los nematodos entomopatógenos. Ya no le voy a molestar a la pantalla. No le puedo poner el sonido. Estos nematodos trabajan en asociación con unas bacterias, ¿no? En este producto específicamente. Pero esta bacteria no sirve si no está con el nemátodo. Eso es lo interesante. En los trabajos sobre esta asociación de nemátodos con bacterias es muy interesante y muy prometedora realmente para el futuro de la agricultura, pero tiene que ser en conjunto las dos, es el nemátodo con la bacteria, porque ya han probado solamente con la bacteria y solo con la bacteria no funciona como cuando está con el nemátodo. Yo aún no he visto estos productos aquí en Ecuador. No sé si alguien ya lo esté trayendo. No sé cómo será la estabilidad. Estos, yo lo que he visto donde están más que nada es en Brasil. Pero bueno, ahora vamos a ver este de aquí es el del Arthrobotrys. Este es el más interesante. ¿Y por qué este es importante? Es porque este hongo tiene la capacidad de formar
estos anillos, como el que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Entonces, este anillo con sustancias químicas empieza a traer el nematodo, pero miren que tiene que pasar un tiempo en formarse el anillo. No es que ustedes aplican inmediatamente. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan esta clase de hongos en bioreactores, realmente no les va a funcionar mucho, porque no es que actúa la sustancia que produce. Ahí tienen que ahí se mantiene lo que les hablaba yo del criterio. Miren, el anillo atrapa el nemátodo y pues ya le empieza a absorber todo, ¿no? Especialmente a las hembras son a las que más atrapa este hongo. Entonces tiene que haber la formación de estas estructuras. Entonces ahí es mucho mejor el producto en polvo o en arroz y mezclarlo con los abonos que vaya directo al suelo y hay que esperar. Y hay que tomar en cuenta algo aquí. Por ejemplo, generalmente cuando se utiliza esta clase de microorganismos hay ¿cómo es? Un periodo en el cual hay un repunte en el crecimiento de los nemátodos y después empiezan a caer. Ahora aquí tenemos algunos hongos entomopatógenos. Quiero que les vean, porque claro, uno por ejemplo va aquí al oriente, a la selva amazónica, y muchas veces uno puede encontrarse con esto, que son los típicos hongos que salen en la televisión, que son los hongos zombies, que no sé qué. Pero estos no todos son viables en caja Petri, no se pueden cultivar en caja Petri fácilmente. A mí me han traído algunos, bueno, esto ya no es, los del inicio eran principalmente. A mí me han traído algunos de estos y realmente no pueden crecer fácilmente si no es solamente en los insectos. Entonces, yo he escuchado ya que hay algunas personas que están trabajando trampas de insectos. Entonces, hacen trampas de insectos, llevan estos insectitos, en vez de poner el arroz, ponen los insectos y permiten que caigan ahí los entomopatógenos y de esa manera los reproducen en más insectos. Córdices militaris, así se llama ese que le vimos. Interesante. Entonces, no sabía cómo se llamaba ese. Entonces, no todos los Cordyceps se pueden reproducir, pero Beauveria bassiana pertenece al grupo de los Cordyceps, ese sí se puede reproducir. Entonces, Edwin, no sé si tengas algo más ahorita para decirnos. Ok, no sé si tengan alguna duda. Hasta hoy es aquí la clase. Para el jueves vamos a hablar sobre curvas de crecimiento y bioreactores. ¿Sí? No sé si tengan dudas, preguntas. Dice que tengo alzada la mano. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Para mí o Edwin, aprovechen que Edwin está aquí, ya no nos va a acompañar en las siguientes clases. Ok, si estamos todo bien, en las siguientes clases, como dejaron los cultivos, ya voy a tomarles fotos para la siguiente clase para mostrarles igual cómo van los cultivos. Por favor, si quieren saber algo más, nos pueden mandar al chat para prepararles la información, si no, continuamos con lo que tenemos planificado. Entonces voy a hoy día pausar hasta aquí.